Hola, ¿qué tal jóvenes del CBT 271, comunidad en general? Vamos a continuar con nuestros temas, retomando lo que vimos la clase anterior, en el video anterior, pues estábamos con el CEN, Sistema Eléctrico Nacional. Eh, Aquí vimos lo de las regiones, que nosotros nos encontramos en la región número 6. La capacidad que tenemos ahorita en 2010, bueno, en el año 2018 es de 70.053 megawatts. Donde estamos nosotros, que estamos en el segundo lugar a nivel nacional de capacidad que se está generando con 16.000. Vimos cómo se está generando, de qué tecnología, que mayormente es ciclo combinado. En segundo lugar tenemos térmica convencional. En tercer lugar tenemos, segundo lugar eléctrica, tercer lugar térmica, y así nos vamos hasta abajo. ¿Cuáles son las principales? De las CFE, tenemos que en Tamaulipas tenemos dos térmicas convencionales y dos ciclo combinado. Y de las privadas, pues tenemos dos eólicas, una ciclo combinado y una térmica de privadas, ¿no? También vimos cómo se compone la red nacional de transformación, que primero es la red de transmisión, red nacional de transmisión, para aquellas que lo que se está transportando es mayor a 69 kb, es decir, solo transporte en largas distancias. Y después tenemos la red general de distribución, que sería para media tensión, que es de 1 a 35, y baja tensión, que es menor a 1 kb. Las redes particulares que no forman parte, cómo está constituida, que son 108.018 kilómetros de líneas. Mayormente tenemos las líneas de 230 kb, que son 26.9, perdón, 49.5, que son de 161 a 69 kb, después 26.9 con 230 kb y 23.6 con 400 kb. O sea, tenemos casi 50.000, un poco más de 50.000 kilómetros con redes que van de 161 a 69 kb. Y vemos que todo, cómo está constituido el sistema eléctrico nacional. Aquí les voy a poner con mi punto láser. Pues nosotros nos encontramos aquí, comentamos en el video anterior lo de la subestación de Güemes, la Manda Monterrey. Vemos que la zona donde hay menos, pues es en donde hay menos densidad de población, que es acá en Chihuahua y Sonora, y donde hay más redes de transmisión y redes de distribución y plantas, pues es en la parte centro, que es donde hay mayor densidad de población. Y las interconexiones, que Tamaulipas tiene 1, 2, 3, 4, 5 interconexiones en Matamoros, en Río Bravo, Miguel Alemán y Laredo. Y en el parte sur de nuestro país, en Belice y en Guatemala. Y bueno, nos quedamos en esta. ¿Cuáles son las etapas en un sistema eléctrico, en un sistema de distribución eléctrico? Bueno, entonces, aquí sí les voy a pedir que tengan mucha atención, que paren el video cada que yo me detengo a explicar, y que este mismo esquema lo dibujen en su cuaderno, lo impriman, como ustedes, lo encuentran ahí en Google. Póngale ahí sistema de distribución eléctrica y ahí les sale. Bueno, entonces aquí tenemos la central generadora. Aquí en la central generadora, pues básicamente podemos tener cualquiera de las tecnologías, sea ciclo combinado, sea turbogás, sea carboeléctrica, termoeléctrica, hidroeléctrica, energía solar, energía eólica, biomasa, etcétera, ¿no? Aquí lo que importa es que en la central generadora es donde nosotros vamos a transformar la energía. Después, esta es entregada de 3 a 36 kb, o sea, la tensión que se genera en la central generadora es de 3 a 36 kb. Luego se pasa a una estación elevadora. ¿Qué hace esta estación elevadora? Lo que hace la estación elevadora es elevar de 3 a 36 kb hasta de 110 a 380 kb, que como nosotros vimos acá anterior, tenemos 400 kb, ¿sí? Entonces en México manejamos 400 kb. Entonces los 400 kb, esta es la red de transmisión, esta que está aquí, red de transmisión. Esta es la red de transmisión. Donde dice red de transporte, es la red de transmisión que nosotros le llamamos en México. Esta red de transporte o red de transmisión es la que va, por ejemplo, vamos a suponer, aquí está la planta termoeléctrica de Tampico. Bueno, a la salida de la termoeléctrica de Tampico tenemos una estación elevadora, y esta estación elevadora eleva el voltaje hasta los 400 kb. ¿Para qué? Para que no existan pérdidas. Entonces aquí está Tampico, luego llega, ¿a dónde? Llega a Güemes, ¿sí? Entonces aquí está Güemes, llega a Güemes a la subestación de transformación. Esta subestación de transformación es donde se baja de 110 en un rango de 110 380, que nosotros sabemos que son 400 kb, a una red de reparto, que sería una red de distribución. Esto ya forma parte de la red de distribución, red general de distribución.
en una tensión de los 25 a los 132 kV. Entonces, retomando, Tampico, sale de Tampico a la estación elevadora. La estación elevadora se conecta a la red de reparto, red de transmisión o a la red de transporte a 400 kV. Luego llega Tampico, llega a Güemes a la subestación de transformación y lo baja de 380 a un rango de 25, o sea, 400 kV a un rango de 25 a 132. Y esta red de reparto es la que nosotros tenemos de Güemes hasta Ciudad Victoria, ¿sí? Entonces aquí llega a la estación de transformadora de distribución. Esta estación transformadora de distribución es como la que nosotros tenemos enfrente de la entrada al Parque Tecnotam, que es una estación, no sé si vieron más o menos ahí grandecilla. Entonces llega a la subestación de transformación para bajarla y luego llega a la estación transformadora de distribución. Esta estación transformadora de distribución es como la que les digo que tenemos ahí enfrente del parque, la que tenemos por la calzada de Tamatán, ahí al lado de la comisión, la que hay por la salida a Matamoros, al lado de una agencia de bebidas, la que tenemos por la calle 28, por donde está una gasolinera, la que tenemos por la carretera interregional. O sea, tenemos varias de estas estaciones transformadoras de distribución. ¿Qué es lo que hacen estas estaciones transformadoras? Pues bajan de una red de reparto que es de 25 a 132, la bajan ¿a qué? A los postes de luz, que es una tensión de 3 a 30 kV, que ya es una entre media y baja tensión, ¿verdad? Entonces, la estación transformadora, que aquí en Ciudad Victoria hay como unas 4 o 5, dependiendo, mientras más grande sea la ciudad, pues más mayor es número de estaciones transformadoras. Por ejemplo, la que está a la salida, la carretera interregional, pues es nueva. ¿Por qué? Porque hacia aquel lado la gente se está yendo a vivir. Entonces, como tienen más clientes, tienen más carga, pues tienen que poner más estaciones. Entonces, la bajan de 132 a 30 kV para que esta sea una red de media tensión, aquí dice, media baja tensión. Y esta ya es una red de reparto de en ciudades. Son los postes de luz estos que vemos aquí, si vemos los tamaños. Y luego ya llega a un centro de transformación. Este centro de transformación pues es el poste que nosotros tenemos ahí en la calle, en el poste de la luz, o si vivimos en algún residencial o fraccionamiento, pues son unos cuadros de color verde o de color azul que ahí dice peligro, son los centros de transformación. Y ya del centro de transformación pues nos vamos hacia los clientes residenciales, ¿sí? Entonces, ¿cuántas etapas de transformación o cuántos transformadores como mínimo ocupa la energía eléctrica para poder llegar a nuestros hogares? 1. Estación elevadora. 2. Subestación de transformación. 3. Estación transformadora de distribución. Y 4. Centro de transformación, ¿sí? Entonces, por lo mínimo pasa, obviamente es lo mínimo, 4 transformadores. Esa es una pregunta de examen. ¿Cuántas etapas de transformación pasa la corriente eléctrica para poder llegar a nuestros hogares? Mínimo son 4, ¿verdad? Y aquí vemos el cliente industrial. ¿Y por qué? Se preguntarán, ¿por qué el cliente industrial tiene su propio transformador? Ah, bueno, pues no sé si han visto en tiendas comerciales, en carnicerías, en tiendas de autoservicio, pues para ellos tienen cuartos fríos para poder enfriar sus bebidas, para poder enfriar las carnes, las verduras. Entonces, todo eso ocupa mucha energía. Entonces, imagínense que nosotros tengamos de vecino a, por ejemplo, no sé, una tienda muy grande, como la que tenemos aquí por Adelitas. Entonces, pues obviamente a cada rato, si está conectada al mismo transformador, a cada rato se va a estar yendo la electricidad. ¿Por qué? Porque tienen un exceso de carga estos transformadores. Esos transformadores están hechos para cierta carga, ¿verdad? Dice, no sé, 50 kVA o algo así. Entonces, lo que tiene que hacer esta tienda de autoservicio no se puede conectar aquí. Tiene que tener una subestación propia. ¿Para qué? Para agarrar la tensión, y esta subestación solamente alimenta ¿qué? A los aires, a los cuartos fríos, a todo de sus instalaciones. Eso es un requisito que a nivel federal es una ley, es una norma que se tiene que hacer. No puedes tú estar conectado a la red normal. ¿Por qué? Porque vas a estar tomando toda la carga. Eso se llama balanceo de cargas, eso lo pueden investigar. Entonces y como vemos también pues los tamaños, ¿no? Estas son las torres que vemos en la carretera, estas son las torres de media tensión que vemos, por ejemplo, en la avenida Las Torres aquí en la ciudad, o en unos postes que están muy grandes, y luego ya los postecillos que tenemos en las calles. Bueno, estas son las etapas de un sistema eléctrico. Se genera, se eleva, se transporta, se baja, se vuelve a bajar y se vuelve a bajar, ¿sí? Entonces, ¿cuántos tenemos de elevación? Solamente uno. ¿Cuánto tenemos para bajar? Pues 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, aquí espero que haya quedado claro. Aquí en central generadora, pues tenemos muchos, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo para que quede un poco más claro.
¿Cuáles son las etapas de un sistema eléctrico? Generación, transmisión, distribución y consumo. Esa también es una pregunta de examen. ¿Cuáles son las etapas de un sistema eléctrico de distribución, un sistema eléctrico nacional? Generación, transmisión, distribución y consumo. Generación, ¿cómo podemos generar? Pues podemos generar por celdas fotosolares, fotovoltaicas, térmicas, hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Parques eólicos. Entonces, ya que se genera, se hace la transmisión, pero esta transmisión, acuérdense que aquí se pasa primero, se tiene que elevar lo que se genera aquí y luego ya se viaja la electricidad, se transmite ¿hacia dónde? Pues hacia a una cadena, a una red de distribución. Y a la red de distribución baja lo que tenemos en la transmisión y luego baja a los consumidores que son nosotros. Oficinas, hogares, iglesias, supermercados pequeños, etc. Entonces, estas son 4 etapas. ¿Sí? Tenemos 4 transformadores: elevación, transformación, distribución y centro de transformación. Y tenemos generación, transmisión, distribución y consumidores, ¿no? Esas son las etapas. Eso también va a venir en el examen. Y por último, ¿a qué se refiere con una línea de transporte eléctrico? Como lo vemos aquí, pues es un medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de la energía eléctrica a grandes distancias. Está constituido por un elemento conductor, usualmente cables de cobre y aluminio, y por elementos de soporte que son las torres de alta tensión, que son las que vemos aquí. Y si ponemos atención, pues estas pequeñas, como pequeños disquitos, todos los postes tienen esos pequeños disquitos, esas barras, es cerámica o es vidrio, y esos se llaman, son aislantes. La cerámica y el vidrio pues son aislantes. Entonces, en el caso de que no se tengan estos aislantes, entonces imagínense que el cable esté conectado directamente a la torre. Entonces, si nosotros llegamos a tocar esta torre, ¿qué va a pasar? Pues va a estar cargada eléctricamente, pues vamos a tener un corto, una descarga eléctrica. Entonces, se tienen que tener estos aislantes. ¿Para qué? Para que estos aislantes agarren el cable y lo trasladan hacia otra parte. Cualquier torre, cualquier torre de alta tensión, de media tensión, de baja tensión, y los postes deben de tenerlo. En otras presentaciones lo tienen, ¿sí? Por ejemplo, vamos a regresarnos a donde están los transformadores y lo vamos a observar para que vean esos aislantes, esos discos que son aislantes. Miren, aquí vemos también, todas estas que están aquí son discos aislantes, son cerámicos o vidrios, ¿verdad? Y donde están los transformadores, para que lo observen. Igual pueden buscar ahí en Google cualquier imagen de un transformador con un poste. Miren, aquí está. Estas son, miren, aquí está el cable, y el cable se va directamente a otro aislante, y el aislante lo manda a otro aislante que va al transformador. Entonces tenemos 1, 2, 3 aislantes. Estas son las cuchillas, ¿verdad? Entonces el cable no está directamente sobre el poste, sino el cable llega al aislante y luego hace un puente hacia otro aislante, que es las cuchillas como fusibles, y luego se va al transformador. Entonces, no es que los postes estén conectados directamente al cable de luz, sino están soportados mediante los aislantes, ¿verdad? Entonces, continuando con lo que habíamos comentado, lo último que vamos a ver nos quedamos aquí. Vimos las etapas: generación, transmisión, distribución y consumo. ¿Cuál es el medio físico? Y por último, pues una estación, una subestación de transformación, una estación de distribución, una estación de elevadora, un centro de transformación. Es básicamente esto, como el que tenemos ahí en la entrada del Parque Tecnotam. Entonces, entra la energía eléctrica procedente de la planta de generación o la red de transporte, que en México se llama Red Nacional de Transporte. Entra aquí mediante los transformadores, mediante los cables que tenemos aquí, sale a una tensión elevada, a una tensión baja. Salida de la energía eléctrica al voltaje adecuado, 132 kV o menor. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, lo que hay en una subestación eléctrica, lo que hay en un centro de transformación, lo que hay en una subestación de distribución, lo que hay en una subestación elevadora, pues son puros transformadores acomodados, ¿sí? ¿Para qué? Para elevar el voltaje o para bajarlo. La energía que llega de la red de transporte tiene un voltaje alto para poder recorrer largas distancias. En la subestación, mediante un transformador, se reduce esta tensión para iniciar su distribución. Entonces, ahí es la importancia que tienen los transformadores. Por eso lo estamos viendo en esta unidad, por eso se los estoy explicando. Los transformadores es una máquina eléctrica importantísima. ¿Para qué? Para que la energía eléctrica llegue a nuestros hogares. Entonces, con esto culminamos esta clase.
Esperamos que quede muy claro todos los temas. Cualquier cosa estamos a la orden aquí al canal, en el Classroom o en mi número particular. Cualquier duda, comentario estamos y estén pendientes de las demás clases. Saludos, quédense en casa.